rápidamente a una explicación, digamos así, muy en general. Algunas cifras que son importantes a considerar y actualmente lo que pasa en nuestro país. Vean ustedes, de los 40 millones de personas menores de 18 años que vivían en México, ¿sí?, poco más de la mitad estaba en situación de pobreza para el año 2014. En 2014, 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes en México era pobre y 1 de cada 9 se encontraba en pobreza extrema, ¿sí? Cuando uno dice este tipo de cifras, uno dirá, bueno, parecen palabras, pero la pobreza abarca una serie, ¿sí?, de indicadores en los cuales la persona, sea quien sea, hombre, mujer, no se puede desarrollar. Y al momento de no poderse desarrollar, sus oportunidades disminuyen. Y entonces se convierten en carne de cultivo para otros actores dentro de la sociedad que les quieran sacar el jugo posible. El 53.9% de la población de 0 a 17 años en México, estamos hablando de 21.4 millones de personas, carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales. Esto es la educación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la alimentación, ¿sí?, que serían los derechos básicos que tiene que tener una persona. Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Esos son datos del Coneval, que se dedica precisamente a evaluar la pobreza, ¿sí?, la pobreza en México con indicadores muy precisos. Entonces encontramos, y es muy común, que pocos tienen acceso de este mar de gente, pocos tienen acceso a la educación, y cuando la tienen es de mala calidad, ¿no? O por ejemplo tienen derecho a la salud, pero es mala el servicio de la salud. Sí, aquí ni siquiera está midiéndose la calidad de los servicios, sino simple y sencillamente la falta de esos servicios. Por ejemplo, vamos a empezar con algunos otros datos. En 2014, el salario medio del 10% más rico de México era 30.5 veces mayor que el del 10% más pobre. Ahí es donde empezamos a ver las grandes diferencias, ¿sí? Fíjense ustedes, les repito la cifra. El salario medio del 10% más rico de México era de 30.5 veces mayor que el del 10% más pobre del país. Para que ustedes se den cuenta la gran desigualdad en este país, ¿sí? Ahora, los ingresos medios del 10% más pobre en 2012 eran inferiores a los que se tenían en 1984. Y eso que en 1984 no había muchos servicios públicos, ¿sí? No había cobertura de la seguridad social como hoy en día existe. No había los elementos básicos de la educación. E incluso para 1984 la educación básica acababa hasta el 6º de primaria, ¿sí? Sí. A pesar de que hay más elementos que de alguna manera podría uno decir fortalecen para que el gran sector de la población tenga más elementos y viva mejor, ¿sí?, no es así, porque la desigualdad va en un crecimiento bastante fuerte. Ahora, ese es en una infografía nos marca el salario mínimo del año pasado, ¿sí?, con dos zonas, la famosa zona A y la zona B. Está la propuesta para que ya solamente exista una sola zona de salario mínimo. Antes había 3 zonas. Pero vean ustedes, la zona A son 70 pesos con 10 centavos y la zona B 66.45 pesos de salario diario, ¿sí? Debido a la fluctuación en los precios del dólar y el petróleo, a partir de enero todos los productos de la canasta básica costarán 20% más. Esto era en 2015. En realidad se fue a un 40%, ¿sí? Ahora, a esto, ¿para qué me alcanzará en enero con este sueldo que estamos hablando, que serían como 2,000 y tantos pesos? ¿Estamos de acuerdo? Mensual de salario mínimo. Pues para una familia promedio le alcanza para 5.3 kilos de tortilla, 5 latas de atún,
2.8 kilos de huevo, 800 gramos de carne y 3,5 kilos de jitomate. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta que efectivamente el salario mínimo no alcanza, en esta realidad que estamos viendo, no alcanza. ¿Sí? Y seguimos con el tema de la desigualdad. ¿Sí? Vean ustedes. Esto es, no estoy poniendo aquí el sueldo neto del presidente, que el sueldo neto del presidente está en más de 200,000 pesos. Y no voy a poner aquí el tema de lo que es el aguinaldo. ¿Sí? El presidente recibe un aguinaldo de casi $500,000 de pesos, un bono de riesgo de 854,000 pesos, ¿sí? Un bono anual de 1,280,000 pesos y sus ingresos totales son de 4,300,000 pesos. ¿Sí? El presidente da. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, pongo aquí el ejemplo de los dos porque siempre nos enfocamos al presidente y vamos a enfocarnos a otros funcionarios públicos, que también vienen de nuestros impuestos. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿saben cuál es su papel? ¿Sí? Hacer la auditoría de en qué se gastó y en qué no se gastó el gobierno federal principalmente, ¿sí? En el gasto del ejercicio público de cada año. ¿Sí? Bueno, el señor titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Que si ustedes me preguntan el nombre, yo no lo sé, y estoy seguro que a lo mejor ustedes ninguno se lo sabe. Si alguien se lo sabe, felicidades, sabe bastante, pero es muy parecido, ¿sí? Entonces, si yo me regreso a la lámina anterior, donde un trabajador promedio gana 2,100 pesos al mes, ¿sí? Y entonces uno regresa y ve que estos sueldos, díganme ustedes, si no vivimos en un estado de desigualdad, ¿sí? Ahora, a este proceso de desigualdad se conjunta otro proceso que también es terrible, el terrible problema de la corrupción, ¿sí? Lo que significa la corrupción. La corrupción, que bien lo ha especificado el Papa Francisco, ¿sí? Es un daño terrible, es un daño que el problema de la corrupción no es tanto que el funcionario público, ¿sí? Se esté llevando al bolsillo la lana y en qué se gasta ese dinero, ¿no? Si se compra una mansión, se compra unos yates, eso no es lo grave. Lo grave del proceso de la corrupción es las consecuencias de que efectivamente, al no hacerse todo este proceso como debe ser, se desvía y gente que tiene necesidades básicas no las puede estar recibiendo, ¿sí? Son, aparte, obras públicas mal construidas, clínicas de salud sin los servicios médicos, ¿sí? Es un mal trabajo desarrollado por parte de los funcionarios públicos. Aquí pongo un ejemplo que realmente es indignante, ¿sí? Ella es Paulina Romero de Champs, la hija de Carlos Romero de Champs, el líder del sindicato de Pemex, hoy en día senador de la República, ¿sí? Entre sus 1,000,000 lujos, ¿sí? Se encuentra los lujos que comparte con 3 mascotas bulldog ingleses, que se llaman Keiko, Bonnie y Morgancita, ¿sí? Mismos que descansan en todos los salones Louis Vuitton y que duermen a sus anchas en los más caros hoteles de Europa. Cuando se dio a conocer este reportaje, ¿sí? De Paulina Romero de Champs, en ese momento el líder del sindicato tenía un salario mensual de 24,000 pesos, ¿sí? Era su salario notificado de Pemex. Véanse ustedes, todavía no era senador. Supongamos que 24,000. Hay alguien con calculadora, todos los celulares tienen calculadora. Háganme por favor el ejercicio. 24,000 por 12. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 48,000. No, por 12. Sí. Vamos. Nos despertamos así con esto. 288,000 pesos. Vamos a subirlo por los bonos y todo eso a 300,000 pesos. ¿Sí? Bueno, el hospedaje, porque hospeda a los perros en una habitación. La sola habitación, el costo de esta habitación es de $3,000. ¿Sí? Y no lo hace una vez, lo hace de forma así. Y tiene yate privado, y tiene un avión privado, y tiene una serie. Entonces, para que ustedes vean,
¿O ustedes creen que esa muchacha lo hace, recibe ese dinero por el sueldo de su papá? ¿De dónde creen que obtiene esos recursos? ¿De dónde se imaginan que viene? Pues de la corrupción, de los desvíos millonarios al sindicato de Pemex. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos. Está el hijo del exgobernador de Aguascalientes, de Luis Armando Reynoso Feldman, que gastó en una fiesta, para hacer una fiesta, gastó 10 millones de pesos. Una fiesta. ¿Sí? Si no me creen, pueden verla ustedes en YouTube, la pueden ver en muchos medios, y aparece. 10 millones de pesos le costó una fiesta, una borrachera con sus amigos, así, todo un show ahí que hizo. 10 millones de pesos. Y entonces también aparece el que decimos que la corrupción, ¿sí?, ya es como parte, porque no lo he dicho yo, lo ha dicho la clase política de ese país, que la corrupción es parte de nuestro ADN como mexicanos, ¿sí? Esta caricatura tiene más de 40 años, de Abel Quesada. Así, el tema es un tema constante, pero sigue siendo parte de nuestra realidad, ¿sí? Parte de lo que vivimos. Y aquí me gusta la caricatura mucho porque aquí ejemplifica mucho de lo que pasa, ¿no? El pueblo es al que más le exprimen, ¿sí?, los actores de la clase política en ese proceso de la corrupción, ¿sí? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora me voy a otro tema que también va con nuestra realidad, ¿sí?, que es el tema de las nuevas tecnologías. Levante la mano aquí el que tenga teléfono inteligente. Gracias. Ahora díganme el que es inteligente. No. Teléfono inteligente. ¿Se dan cuenta? Prácticamente el 99% o 98% levantó la mano. Levántenme la mano. ¿Quién tiene más de 3 correos electrónicos? Más de 3 cuentas de correo electrónico. Ok, gracias. Levanten la mano. ¿Quién tiene cuenta de Facebook? Gracias. ¿Quién tiene Twitter? Gracias. ¿Saben cuánto es el consumo promedio que ustedes hacen, los que teléfono inteligente, los consumidores de Internet en México, según la Asociación Mexicana del Internet, en el año 2015? 7 horas con 14 minutos. Es el consumo diario de Internet. Así, las nuevas tecnologías han llegado, ¿sí? Ojo, no estoy satanizando las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías nos ayudan a muchas cosas. Vean ustedes cómo en 25 años han evolucionado efectivamente los teléfonos inteligentes, ¿sí? Desde el tabicote una mega antena, que los que lo llegamos a usar nunca perdíamos la señal con esto, ¿sí?, hasta estos que ya son grandotes, ¿sí?, y ligeros. Pero esto habla de cómo el ser humano, ¿sí?, busca simplificar los procesos. Depende de las etapas. Aquí, por ejemplo, está un BlackBerry. El BlackBerry estaba el teclado ahí porque aquí hay momentos en los que la gente dice, no, es que no necesitamos el teclado y lo cambian, necesito una pantalla más grande, pues sabes que esto era muy estorboso, entonces tengo mejor y mejor con una bolita que lo funcione, y otra vez mejor regresamos al teclado, y así, vamos así. Fíjense ustedes, de tantos botones que se tenían en la parte compleja, a no tener más que un solo botón al frente. Las tecnologías buscan la simplificación, que la gente se simplifique, que todo sea más simple para todos. Ahora, si yo me voy a ¿qué pasa en un minuto de internet? ¿Sí? En el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense ustedes, se dan 4.1 millones de búsquedas en Google, principal buscador. Tenemos, por ejemplo, que se mandan 347.922 tweets, que se comparten 3.3 millones de publicaciones en Facebook, que por ejemplo se ven 10 millones de anuncios en tan solo un minuto, que se suben más de 100 horas de video en YouTube, que por ejemplo la gente, el consumo de las visitas a Netflix es de 23.148. Esta serie de cosas, fíjense,
mensajes instantáneos por internet, 34.7 millones. Todo lo que pasa en un minuto, ¿sí? Una realidad que no podemos nosotros dejar de tomar en cuenta es la velocidad de la información. Y tenemos tanta información que luego no sabemos qué hacer con tanta información, ¿sí? Y vean ustedes, ¿qué pasa en un segundo? 47,000 búsquedas, 2,300,295 correos enviados, ¿sí? Y así, por ejemplo, hay 1,661 llamadas de Skype, por ejemplo. Véanse ustedes lo que pasa en un segundo. Ahora, ok, se hace ese consumo. ¿Qué se ve en ese consumo? ¿Sí? Esto es del 2015, es de Nación Mexicana del Internet, un estudio muy serio que siempre hacen. Y fíjense ustedes, en el acceso a las redes sociales sigue siendo el principal actividad online por encima de enviar y recibir correos. Así, la gente tiene el teléfono inteligente, consume el internet en un 79% para acceder a sus redes sociales, ¿sí? Para enviar y recibir mails, el 70%, enviar y recibir mensajes instantáneos, 68%, búsqueda de información va a la baja, eso es interesante, ver películas o series en streaming, que ya es la moda, verlo en cualquier dispositivo, escuchar música, llamadas por internet o aplicación, jugar en línea, este es para los menores de 18 años, el 43% es el que más lo consume, comprar en línea, descargar películas, series, músicas y podcasts, operación de banca en línea, videollamadas, hacer cursos en línea, el 25%, búsqueda de empleo, se va en aumento, acceder, crear, mantener sitios propios y o blogs, 18%, vender por internet, gestiones con gobierno, el 7%, visita a páginas para adultos, el 11%, encuentros online, el 6%, otras 3%. ¿En qué se consume ese tiempo que está en internet? ¿Sí? Esa es la reflexión, es esa, es en nuestro análisis de la realidad social, ¿sí? Porque no lo podemos evitar, es parte de lo que hoy en día sucede. Ahora, esto es en el año 2014, el consumo, ¿qué fue lo que la gente, el consumidor mexicano vio en Netflix? Porque todavía no existía Blim de Televisa. Los 10 contenidos con mayor vistas en México, ¿sí? La Reina del Sur en primer lugar. Segundo, películas de ciencia ficción. Tercero, clásicos del cine. Cuarto, películas de Disney o de Pixar. 5, el show de Polo Polo. 6, la película de huevos y un pollo. 7, te presento a Laura. No sé quién sea Laura, pero ahí está. Otra película de huevos, Matando Cabos y El Chavo del Ocho. Bien, dará risa y da risa, pero eso es lo que ve el consumidor mexicano, ¿sí? Fíjense, ya lo vimos. Tiene un salario bajo, o el poco tiempo que tiene lo dedica a relajarse, ¿sí? A ver otras cosas. Y obviamente no le preocupa llenarse de conocimiento, no le preocupa ayudar a los demás, ¿sí? En el proceso del prójimo, lo que quiere es salir bien librado. Y entonces, si para él es aspiracional ver a la Reina del Sur, no hay problema, lo va a hacer, ¿sí? Ahora aquí está un poco, un poco en este esquema, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué dice aquí? ¿Quién pertenece a los qué? ¿Sí no he de hablar de ellos? Porque muchos de ustedes son de ellos, no digo que todos. Es sector de la población, ¿sí? Que nació en los años 80 y la primera mitad de los 90, en promedio entre 20 y 30 años, ¿sí? Características generales de los millennials mexicanos: tienen acceso masivo a las redes sociales, la comunicación digital y a las nuevas tecnologías. Los dispositivos móviles son una parte esencial de su vida. No digo que ustedes ni yo, pero hay gente a la que se le olvida el celular, se muere, ¿sí? Así, no sabe qué hacer si no tiene el celular, si no tiene señal de internet, ¿sí? Se queda desconectado, siente que no tiene vida,
¿sí? Participan en la actividad económica del país. Hay una cosa interesante que se ha descubierto de ellos, es que tienen una fuerte conciencia social. Nada más que sus indicadores de conciencia social son muy dispersos, ¿no? Por ejemplo, hay quien decide salvar al gusano que ayuda a reconstruir el coral en el fondo del mar del Golfo de México, ¿no? Y al cual se le invierten 80 millones de pesos de forma anual para que el gusanito pueda volver a reconstruir el coral. No lo estoy mencionando, existe, ¿sí? Así como existe también quien hace una gran labor social de apoyo a los migrantes. Pero todo esto es porque esta generación sí tiene una conciencia social más clara, ¿sí? Es chistoso, es una de las características interesantes que tiene. Son adaptables a los cambios, ¿sí? Son olvidadizos en cuestiones personales. Muchos de ellos se empiezan a casar ya muy tarde porque no ven prioritario el formalizar una relación o el tener hijos. No es parte de su interés, ¿sí? No permanecen mucho tiempo en un empleo. Yo les puedo decir, en donde trabajo hemos tenido rotación en unas áreas que tienen que ver con tecnologías de la información de 30 personas en un año. 30 personas en un año. Gente que te dura un día. Más una vez una persona duró 5 horas. Es que no me siento realizado, muchas gracias, va y se va. Si no tiene sentido de responsabilidad. Ahora, aquí hay algunas cosas. Por ejemplo, que el 96% utiliza redes sociales, que el 20% es usuario de banda ancha móvil, el 56% un teléfono inteligente, el 8% tiene una tableta propia, el 82% ha cambiado o planea cambiar su carrera. El 82%, es increíble. El 56% se declara feliz con su actual trabajo, el 70% trabaja. Aquí coincide con el porcentaje de los famosos que ni estudian ni trabajan. Yo creo que aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Aquí, ya de hoy. 35% aún viven con sus padres, 72% tienen como objetivo iniciar su propia empresa, ¿sí? Son muy innovadores, muy con ese perfil. 33% siente altos niveles de ansiedad, 49% no tiene hijos. Y aquí una cifra que nos dice: ¿sabías que en México más de 27 millones pertenecen a esta generación y se distinguen por un pensamiento idealista y emprendedor? Otro tema, la violencia. La violencia que no deja de estar ahí clavado en nuestro país. Esta foto realmente es una foto impactante, ¿sí? Este es un bebé de 7 meses, ¿sí? Que murió asesinado afuera de un centro comercial en Pinotepa, Oaxaca, el 31 de enero del 2016. La mamá era ama de casa, el papá era comerciante. Salen del lugar y los matan. La primera reacción de la prensa mexicana, ¿cuál creen que fue? ¿Qué dijeron? Pues dijeron, estos señores están ligados al crimen organizado y por eso los mataron. Esa fue la justificación. Miren, esas personas pudieron haber sido narcomenudistas, pudieron haber sido halcones, que dan información, pudieron haber sido mil cosas, pero son seres humanos, tienen vida, tienen dignidad. Pueden haber sido criminales de lo peor, ¿sí? Pero nunca cualquier ser humano puede perder la vida así. Y aquí hay unos datos que nos pueden mucho pensar en esta realidad. Es el aumento, por ejemplo, de la presencia de infantes, ¿sí?, en el tema del crimen organizado. En los últimos 6 años se incrementó en un 139% el número de menores de edad presentados ante la PGR por presuntos delitos federales. Si uno revisa el promedio de edad de los capos mexicanos, a excepción de algunos que son más relevantes, como el Chapo, el Güero Palma, que está ahorita de moda, la mayor parte son gente joven, ¿sí? Y son gente joven, me refiero que es gente menor de 25 años, ¿sí? E incluso menores de 20 años. Y entonces ellos utilizan
dentro de su estructura a infantes. Es común, es normal, es parte de la dinámica. ¿Por qué? Porque los niños salen baratos. Ese es el argumento que da el crimen organizado. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en principios de la década del siglo XX, se utilizaba a los niños en las minas, ¿sí? Porque eran pequeños, cabían en los pequeños espacios y podían descubrir si había alguna veta de algún mineral y eran fáciles, ¿no? Porque les pagaban una comida y con eso tenían suficiente. Pues ahora lo transportamos en el siglo XXI y el tema ahora es su presencia en el crimen organizado. Del total de niños detenidos, el 77%, ¿sí? Se trató de casos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. En total, se presentaron 7.752 infractores desde el 2006 hasta el 2012, aproximadamente 2013, que es esta infografía. 7 estados del país concentraron el 60% de delitos como venta y distribución de droga. El principal fue Sinaloa, ¿sí? 870,000 millones de dólares generaron anualmente las redes del crimen organizado en ese periodo. Y fíjense ustedes, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, los enfrentamientos entre los distintos cárteles y la policía han cobrado la vida de 1,066 menores. ¿Sí? Es una realidad, existe. Me voy con otra, que es todavía peor. Los niños migrantes. ¿Sí? Los niños migrantes, que es un fenómeno que ha ido en aumento, porque se dio durante fíjense, es hasta gradual el proceso. Cuando en los años 50, 40, 50, todavía 60, se pasaban los famosos braceros, los mojados, el promedio de edad de las gentes que pasaban eran entre los 30 y los 40 años de edad. ¿Sí? Digamos, era gente grande a la que asistía, a la que participaba, a la que se iba a hacer esos procesos que hace un mojado, un bracero en Estados Unidos, ¿no? A la pizca, a la pesca y todo eso. Y ha ido bajando, reduciéndose la edad. Ha habido casos en los cuales los papás se fueron de adolescentes como migrantes. Y entonces los niños chiquitos de 2, 3 años se quedan con la abuela o con la tía. Y ven la forma de que a los 8 o 9 años puedan alcanzar a sus padres. ¿Sí? Es un fenómeno que se da. Desde el 2011 la cantidad de niños, niñas y adolescentes detenidos que viajan solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos se ha triplicado. Ellos escapan de violencia también presente en Centroamérica, es otro problema también que tiene el tema de los migrantes, pero se enfrentan a riesgos como sufrir accidentes, asfixia, deshidratación, heridas, caer en redes del crimen organizado, ser sometida a explotación sexual o laboral o perder la vida en el momento del cruce. El 80% de los niños centroamericanos que emigran a Estados Unidos dicen que están escapando de la violencia que existe en su país de origen. 90,000 niños en promedio son detenidos cada año intentando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Y 10,000 de estos niños no están acompañados de un adulto. ¿De dónde provienen los niños migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos? El 35%, es decir, 31,500 de Guatemala, de Honduras el 25%, 22,500, y de El Salvador 24,300. Más niñas que niños. El número de niñas entre 0 y 17 años deportadas desde México representa un 8% más en 2014 sobre 2013. Y en 2014, 3 de cada 10 niñas salvadoreñas deportadas desde México no habían cumplido los 12 años. En 2013 ese grupo de edad solo representó el 16%. 5 de cada 10 niñas hondureñas deportadas en el 2014 eran menores de 12 años, cuando en el 2013 habían sido solo el 19%. Otro tema que también es parte de nuestra realidad, el tema del medio ambiente. ¿Por qué pongo el tema del medio ambiente? Porque es un tema que a muchos, especialmente jóvenes, les genera un interés importante de participación. Este es el río Lerma. ¿Alguien puede decir por dónde pasa el río Lerma? Si quieren, búsquenlo en su teléfono. ¿Saben por dónde pasa el río Lerma? ¿En qué parte del país pasa el río Lerma? Aquí en la ciudad. No. Agarra parte del Bajío y termina en la parte occidente del país, ¿sí? Principalmente el estado de Jalisco. Bueno.
cruza ahí otros ríos y se abren otras partes. Es de los principales. Bueno, el río Lerma, este que ustedes ven en la imagen, contaminado, ¿sí? Es el que abastece el agua de un porcentaje muy importante de este país, ¿sí? Y esta agua es la que les llega. Claro, hay procesos, plantas potabilizadoras, hay una serie de elementos que se hacen. Pero gran parte de esto es una combinación. Es decir, normalmente nosotros decimos, corrupción y señalamos a los políticos. No, aquí es un papel de todos, ¿eh? Toda la sociedad en conjunto participa en este tema. Porque hay quien contamina, ¿sí? Que es la gente, los funcionarios públicos, los aparatos de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal, nacional, que hacen poco porque realmente también es complejo. Es otro tema también importante. Fíjense ustedes las ciudades más contaminadas de México, ¿sí? La Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Monterrey, Puebla, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, ¿sí? Una de cada 20 personas sufre problemas respiratorios vía la contaminación del aire, ¿sí? Aquí vean ustedes esas ciudades que tienen en común esas ciudades. Son zonas urbanas muy grandes, ¿sí? Cada una de esas tiene arriba de 2 millones de pobladores, ¿sí? De un 20-30% de los enfermos en vías respiratorias son causadas por contaminación del aire, ¿sí? Uno en 3 sufre problemas respiratorios durante los periodos de alta contaminación, que sería el equivalente a fumar 40 cigarrillos en un día. O sea, respirar el aire en la Ciudad de México, ¿sí? 40. Yo no fumo. Bueno, te fumas lo demás, cae en el ambiente, ¿sí? Bueno, si me ayudan a prender la luz, por favor, porque ya basta que yo me eche acá los choros interminables de un poco de la realidad. Aquí la siguiente etapa es donde nosotros necesitamos que ustedes, jóvenes líderes de este país, se pongan un poco a chambear, ¿sí? Entonces yo necesito aquí que se hagan equipos. ¿Cuánta gente tenemos, mi estimado Raimundo? 40 personas. Bien, ayúdenme por favor con equipos de 5. Lo más rápido y sencillo y poco democrático de este país es el tradicional 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces empezamos por favor aquí. 1, 3, 4. 1. ¿Ustedes también van a participar, no? 2. Ahí atrás. 3. 4. 5. 5 Marco. 1, 2. Ah, no. 3. 4, 5. ¿Va a participar también? 2. 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Qué van a hacer en esta dinámica? Van a juntarse por números, ¿sí? Tenemos prácticamente 20 minutos, ¿sí? Para hacer esta dinámica en la cual se permite utilizar todas las instalaciones, ¿verdad, señor director? ¿Sí? Okay. Me veo que para que no se queden todos concentrados en un solo lugar, algunos querrán ir a la cafetería, invitarán a desayunar al conferencista, otros simple y sencillamente se esconderán por algún lugar. Pero bueno, ¿cuál es la dinámica a hacer aquí? Miren, van a enlistar en sus equipos los 5 principales problemas de México, ¿sí? Después, por orden de prioridad, según ustedes, ¿qué solución se le daría a cada problema? ¿Sí? 4, van a exponer 2 y 3, es decir, el punto 2 y el punto 3, de forma breve y con la participación de todo el equipo. Ojo, ninguna respuesta debe ser resuelta con el tema del dinero. Eso es típico en estos ejercicios. El principal problema de México es la falta de educación. ¿Cómo lo solucionas? Pagando mejor a los maestros. No. ¿Sí? No. Sean creativos. No dar respuestas vagas. El principal problema es el alcoholismo. ¿Cómo se soluciona? No tomar alcohol. No. ¿Sí?
por favor. Aquí lo importante, ¿sí?, es que ustedes en su experiencia y en su análisis propio pueden ustedes decir, bueno, los principales problemas son estos. Y a lo mejor el de al lado va a decir, no es cierto, no, ahí van a tener ustedes que llegar a un primer consenso, ¿sí? El consenso de la problemática. Y después, dar la solución. ¿Cómo solucionarlo? Si a ustedes les da tiempo, porque no nos va a dar tiempo por el poco tiempo que tenemos, de dar qué acciones para hacer las soluciones, híjole, ustedes hicieron ya un golazo, ¿sí? Ese ejercicio no crean que me lo estoy fumando, es un ejercicio con el cual he trabajado en muchos lugares, con diversas gentes totalmente distintas, ¿sí? De estratos sociales de todo tipo, de todo, ¿sí? Y por lo tanto sí es posible de hacer, porque en algún lugar me dijeron, no, es que no se puede resolver los problemas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Uno de los problemas fue pues la pobreza. Se habla de característica de la mala distribución y se proponía que así como hay un tope salarial mínimo que pudiera hacerse conciencia de que tendría que haber también un tope salarial máximo en cualquiera de los ámbitos laborales, porque vemos que eso no existe, solo el mínimo, pero no el máximo. Tutorías o círculos de estudio entre estudiantes, cursos de alfabetización, tanto para familias, o sea, padres, y como los niños, y educación para padres con valores universales, ya sea familiar y escolarizado, y también actualización para los docentes. Lamentablemente pues no se aprobó la ley 3 de 3, que eso significa que debemos de fortalecer el sistema nacional anticorrupción en esa parte, crear también incentivos para que los mismos funcionarios y ciudadanos no se corrompan, ¿no? Porque para ti es más fácil corromperte que seguir la ley porque no tienes un castigo que te pongan, ¿no? Entonces crear esa parte de incentivos. En la parte también de crear conciencia ciudadana a nivel cultural, y también metimos fortalecer una educación humanista integral y no solamente una educación para que tú seas una maquinaria más de la fábrica, ¿no? Dejemos ese papel de víctimas, ¿no? Y empezamos a sumar responsabilidades todos, por lo menos los que estamos aquí. Ya fuimos víctimas de los españoles, ya fuimos víctimas del PRI, ya fuimos víctimas de muchas cosas. Yo lo hablaba ahorita con mis compañeros, los políticos, los empresarios y demás personas que pensamos que son malos, no vienen de Marte ni mucho menos, sino son reflejos de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué es la familia? No tenemos el modelo estructurado, no sabemos si dos hombres y un hijo es una familia, o sea, si es la familia ideal o no. Nos basamos que la familia tiene toda la responsabilidad de formar a los niños y adolescentes de estas generaciones. Y también la congruencia, que principalmente es pensar, razonar y actuar. Si no tenemos eso como un concepto bien definido, no podemos hacer nada. Hoy vivimos una pequeña primavera de la responsabilidad. Hasta las empresas que hace algunos años explotaban sin compasión los recursos naturales y pagaban salarios de hambre, han asumido que tienen una responsabilidad social y se plantean en sus compromisos el servicio a las causas más altas y dignas. Pero todo ello corre el riesgo de ser una moda pasajera o un estándar que es necesario cumplir para obtener un certificado de calidad. Responder no puede ser solo la labor de una primavera, sino el compromiso de una vida eterna. Hemos venido a la vida para responder. Nos han dado la oportunidad y el privilegio de vivir, pero para que por el precario tiempo de que dure una vida, respondamos. Porque vivir es amar y amar es responder. Aquella tarde, Nicolás, un pequeño que vivía en el barrio alto, le preguntó a su amiguita Marcela:
Marcela, ¿qué has hecho hoy en la escuela? He hecho un milagro, respondió Marcela. ¿Un milagro? ¿Cómo?, dice Nicolás. Fue la clase de catequesis, replicó Marcela. Lo que sucede es que nuestra profesora está muy enferma y no puede hacer nada por sí misma, solo hablar y reír. Y le dice Nicolás, bueno, ¿y qué pasó? La señorita hablaba de los milagros de Jesús. Y cuando los niños le dijeron que eso no era verdad, que ya no había milagros en el mundo, porque si los hubiera, Dios ya la habría curado a ella. Pero la maestra dijo que sí lo sabía y que la vida de ella sí tenía milagros. Entonces, los niños le preguntaron que cuáles eran esos milagros que había en su vida. Y ella dijo, mis milagros son ustedes. Y cuando le dijimos por qué, ella respondió, porque todos los miércoles ustedes me llevan a pasear empujando mi carrito de ruedas y así me hacen muy feliz. ¿Lo ves, Nicolás? Hacemos milagros todos los miércoles por la tarde. La profesora dijo que si la gente quisiera, habría muchos más milagros. Marce, ¿y te gusta hacer milagros? Sí, y tengo ganas de hacer un montón, primero pequeños y luego cuando crezca unos milagros bien grandes. Le pregunta Nicolás, ¿todos los miércoles? No, todos los días de mi vida. ¿Y no te parece, Marce, que la vida también es un milagro? No, Nico, yo creo que la vida es para hacer milagros. Muchas gracias.